¿Alguna vez te has sentido rodeado de personas y aún así, completamente desconectado de ellas? Puede ser una sensación incómoda, como si hubiera una pared invisible entre tú y el mundo. A veces, estamos tan cerca físicamente de otras personas, pero existe una distancia emocional que parece imposible de superar. Y lo más frustrante es que, cuanto más intentamos conectarnos, más aumenta la sensación de soledad. A menudo creemos que la solución a esta falta de conexión está en entender más profundamente a las personas a nuestro alrededor. Queremos descifrar los sentimientos de los demás, leer sus expresiones faciales, analizar lo que realmente quieren decir con cada palabra. Sin embargo, sin darnos cuenta, esta búsqueda incesante de comprensión puede convertirse en una trampa. La verdad es que este análisis constante de los demás, que parece ser una forma de acercamiento, en realidad puede estar alejándonos aún más. Por más que intentemos entender cada matiz de la comunicación, el intento de controlar cómo suceden las interacciones puede impedirnos simplemente vivir el momento. Al buscar entenderlo todo, comenzamos a perder la autenticidad de las interacciones. Empezamos a temer lo que los demás puedan pensar de nosotros y a preguntarnos todo el tiempo, ¿estoy diciendo lo correcto? ¿O estaré siendo malinterpretado? Este miedo puede paralizarnos, y en lugar de una conversación natural, nos encontramos atrapados en un ciclo de intentos de control que solo aumentan la distancia. Y es en este punto donde surgen las dudas. ¿Por qué? Cuanto más intentamos conectarnos, más nos sentimos solos. Si te identificas con esta sensación, sigue conmigo. Intentemos entender por qué esto sucede y cómo podemos cambiar esta dinámica. El análisis excesivo, aunque parece una búsqueda de claridad, en realidad, muchas veces nace de un lugar de inseguridad. Es casi como una reacción automática ante el miedo de ser malinterpretado o de no estar a la altura de las expectativas de los demás. Pero, en lugar de protegernos, este comportamiento termina convirtiéndose en un obstáculo para la verdadera conexión. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo, en conversaciones o situaciones sociales, de repente te encuentras pensando demasiado sobre lo que los demás dijeron? Tal vez comiences a cuestionar cada palabra, o te concentras en un gesto que crees que pudo haber sido equivocado. Esos pensamientos, que al principio parecen intentos de comprender mejor al otro, terminan convirtiéndose en un torbellino de dudas e incertidumbres, que crean un distanciamiento silencioso entre tú y los demás. Este proceso de análisis, muchas veces, comienza de manera sutil. En una interacción, te das cuenta de que estás prestando mucha atención a cómo el otro reacciona a lo que dices, o te preguntas todo el tiempo si estás agradando, y, a medida que esos pensamientos se acumulan, pierdes la capacidad de estar presente en la conversación. Tu enfoque deja de ser la relación genuina, y pasa a ser el control sobre cómo eres percibido. Este comportamiento puede ser visto como un intento de predecir lo que el otro quiere, de anticipar sus necesidades y reacciones. Pero, por más que intentemos entender al otro, este exceso de análisis nunca será capaz de capturar la complejidad real de una persona. En lugar de eso, distorsiona nuestra percepción, haciendo que creemos una versión limitada de la interacción, que está basada más en nuestros propios miedos y suposiciones que en la realidad del momento. Lo más irónico de todo esto es que, al centrarnos tanto en tratar de entender al otro, nos olvidamos de lo que realmente importa, la autenticidad del momento presente. El miedo a hacer algo mal, a no ser aceptado, nos lleva a crear una versión filtrada y muchas veces artificial de nosotros mismos. Y, cuanto más tratamos de controlar lo que los demás piensan, más nos alejamos de nosotros mismos y de la verdadera conexión. Y aquí viene la pregunta. ¿Será que, al tratar de entender demasiado, no estamos justamente dificultando nuestra propia capacidad de relacionarnos de forma genuina? A medida que comenzamos a analizar en exceso las interacciones con las personas, lo que debería ser un intercambio espontáneo y auténtico, se convierte en un juego mental, lleno de suposiciones, inseguridades y, muchas veces, malentendidos. El impacto de esto en las relaciones interpersonales es profundo y puede ser devastador, sin que siquiera lo percibamos. Cuando estamos inmersos en el análisis constante, nuestra atención se desplaza de la persona frente a nosotros hacia nuestros propios pensamientos. En lugar de escuchar de forma genuina, comenzamos a preguntarnos, ¿qué quiso decir realmente con esto? ¿Está siendo adecuada mi respuesta? ¿Estoy dando la impresión correcta? Esta constante vigilancia sobre lo que se dice y se hace mina la fluidez natural de una conversación. Este tipo de comportamiento termina creando una barrera invisible que va más allá de las palabras. La energía que normalmente fluiría de una interacción auténtica se pierde,
porque estamos más preocupados por los detalles que no importan tanto que por el verdadero sentido de lo que se está compartiendo. Como resultado, la conexión que podríamos haber tenido se reemplaza por un distanciamiento emocional. Comenzamos a sentirnos desconectados de las personas, incluso cuando estamos físicamente presentes. Además, el esfuerzo por mantener una imagen perfecta en las relaciones puede ser perjudicial. En un mundo donde intentamos, constantemente, agradar a los demás y hacer que nos gusten, corremos el riesgo de perder nuestra verdadera esencia. Y esto no solo se trata de lo que mostramos a los demás, sino de lo que dejamos de mostrar de nosotros mismos. Somos llevados a esconder nuestras imperfecciones, a enmascarar nuestros sentimientos y a comportarnos de manera que creemos que será mejor aceptada, en lugar de simplemente ser quienes realmente somos. Un ejemplo de esto puede encontrarse en una conversación entre amigos. Imagina a alguien que, en medio de un intercambio de experiencias, se ve tan preocupado por cómo está siendo percibido que no puede compartir lo que siente realmente. En lugar de abrirse, la persona se limita a responder de forma calculada, sin permitir realmente que los demás la conozcan. Como resultado, la conexión entre todos se debilita, ya que lo que debería ser un intercambio genuino de experiencias se convierte en una actuación. Y aquí radica el problema. Cuanto más intentamos controlar y analizar lo que se está diciendo, menos somos capaces de ser auténticos. Y es justamente la autenticidad lo que crea los lazos más fuertes. Si no somos capaces de ser nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar que los demás se conecten con nosotros de forma verdadera? Cuando nos vemos atrapados en la trampa del análisis excesivo, lo que comienza como un intento de mejorar la comunicación y las relaciones termina llevándonos a un ciclo vicioso de autocrítica y miedo. Este ciclo puede ser paralizante, afectando tanto nuestra capacidad de conectarnos con los demás como con nosotros mismos. Todo comienza con el miedo a ser malinterpretado. Cuando estamos excesivamente enfocados en cómo los demás nos perciben, nuestra mente empieza a generar dudas interminables. ¿Hablé de la manera correcta? ¿Y si mi comportamiento es malinterpretado? ¿Y si no agrado? Estas preguntas son alimentadas por un miedo profundo al rechazo, y muchas veces, a no ser aceptados por lo que somos. Intentamos entonces ajustar nuestra forma de actuar, nuestras palabras e incluso nuestros sentimientos, para corresponder a una expectativa que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es. Este miedo crea un escenario de constante autocrítica, en el que cada pequeño detalle de nuestra interacción se convierte en motivo de juicio. En el momento en que hablamos, ya estamos pensando en lo que podría haber sido dicho de manera diferente, o en el impacto que nuestras palabras causaron. La ansiedad comienza a crecer, y con cada nueva interacción, la presión se intensifica. Lo que antes debería haber sido un intercambio ligero y placentero, se convierte en un campo de batalla mental, donde el miedo a equivocarnos y el deseo de acertar dominan nuestras acciones. Con el tiempo, este miedo comienza a manifestarse físicamente. El corazón se acelera, las manos sudan, y una sensación de incomodidad nos invade. Estamos tan preocupados por la reacción de los demás que terminamos olvidándonos de lo que realmente importa, nuestra propia experiencia y los sentimientos genuinos que deseamos compartir. Cuando nos convertimos en rehenes de este miedo, nos esclavizamos a nuestra propia autocrítica, y la autenticidad comienza a desaparecer. A medida que el ciclo se perpetúa, nos alejamos cada vez más de las personas a nuestro alrededor. Intentamos tanto controlar la percepción que tenemos de ellas que olvidamos simplemente ser. La desconexión crece, porque, en el fondo, sabemos que no nos estamos mostrando de la manera más verdadera posible. Lo que es aún más irónico es que, al tratar de controlar nuestra imagen, no logramos permitir que los demás nos vean de forma genuina. La falta de vulnerabilidad alimenta el miedo, y el miedo crea un muro aún mayor entre nosotros y las conexiones que tanto deseamos. La pregunta que queda es, ¿cuánto más intentamos agradar y controlar, más nos alejamos de nuestra verdadera esencia? A medida que profundizamos en el análisis excesivo, acabamos creando una barrera invisible que, paradójicamente, sabotea nuestros propios intentos de conectar de manera genuina. El comportamiento que inicialmente parece una búsqueda de claridad y comprensión se transforma en un obstáculo, alejándonos cada vez más de una interacción genuina y auténtica. Cuando nos enfocamos demasiado en entender todo, estamos más preocupados por analizar cada palabra, gesto o expresión del otro, que por realmente vivir la conversación. Este exceso de reflexión no solo nos impide estar presentes en el momento, sino que también distorsiona nuestra percepción de las personas a nuestro alrededor.
En lugar de ver las relaciones de manera clara y simple, creamos una red compleja de suposiciones e interpretaciones que solo aumenta el ruido emocional. Imagina, por ejemplo, una conversación en la que estás constantemente cuestionando la intención detrás de cada palabra que el otro dice. ¿Está diciendo esto porque no le caigo bien? ¿Fue adecuada mi respuesta? Estos pensamientos crean un espacio entre tú y el otro, donde la verdadera conexión no puede florecer. El otro incluso puede sentir que hay algo incorrecto, pero, sin poder identificar qué, se aleja, creando un ciclo de incomprensión y soledad. Además, el análisis excesivo a menudo nos lleva a actuar de manera artificial, en un intento desesperado por parecer perfectos. Comenzamos a comportarnos de la manera que creemos que los demás esperan, y no como realmente somos. La autenticidad se va, reemplazada por una versión filtrada de nosotros mismos. Y esto es un gran obstáculo en las relaciones interpersonales, porque las personas perciben cuando estamos siendo verdaderos y cuando estamos simplemente desempeñando un papel. Este comportamiento también nos impide escuchar lo que se dice realmente. En lugar de captar el verdadero significado de la comunicación, estamos demasiado ocupados analizando las palabras. Por ejemplo, en lugar de entender lo que alguien está compartiendo, podemos encontrarnos tratando de descubrir qué quiere decir realmente esa persona detrás de las palabras. Esto crea una desconexión, ya que la otra persona siente que no estamos escuchando de manera genuina. Lo que ocurre es que, al intentar controlar las interacciones y analizar cada detalle, nos alejamos de lo que es más simple y natural en las relaciones: el intercambio real, la vulnerabilidad y la honestidad. Estamos tan enfocados en comprender las sutilezas que olvidamos simplemente estar presentes, disfrutar del momento y permitir que la conexión ocurra de manera espontánea y sin presiones. A medida que seguimos perdiéndonos en el análisis excesivo, comenzamos a crear una serie de barreras invisibles que nos alejan de las conexiones genuinas. Muchas veces, estas barreras no son obvias, pero están profundamente enraizadas en nuestras emociones y en el miedo a ser vulnerables. Nos impiden estar realmente presentes en las interacciones, bloqueando lo que podría ser un intercambio sincero y auténtico de sentimientos. Una de las principales barreras es la falta de presencia. Cuando estamos constantemente pensando en lo que los demás podrían estar pensando o en cómo nos estamos presentando, nuestra atención deja de estar en el momento y se traslada a nuestra mente. Estamos físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. No podemos escuchar realmente a la otra persona ni percibir las sutilezas de su lenguaje corporal y emociones. Esto crea una desconexión silenciosa que, aunque no es visible, se siente profundamente por todos los involucrados. Además, el análisis excesivo nos impide ser vulnerables. Ser vulnerable significa abrirse a los demás, mostrando quiénes somos realmente, sin máscaras ni defensas. Pero cuando estamos atrapados en el miedo al juicio, sentimos que necesitamos proteger nuestras emociones y mostrar solo una versión idealizada de nosotros mismos. Esto crea un muro entre nosotros y los demás, porque la vulnerabilidad es precisamente lo que permite que las personas se conecten con nuestra verdadera esencia. El miedo a ser malinterpretados también desempeña un papel crucial en este bloqueo. En lugar de simplemente expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera clara y honesta, nos preocupamos por cómo seremos percibidos. Tememos que nuestras palabras o acciones sean interpretadas de manera equivocada, y por ello, nos retorcemos en el intento de controlar las percepciones de los demás. Este comportamiento crea un ciclo de desconfianza, donde la verdadera comunicación nunca ocurre, porque estamos más preocupados por las respuestas que queremos generar que por la conexión real que buscamos. Cuando nos enfocamos demasiado en cómo nos perciben los demás, perdemos la oportunidad de expresarnos genuinamente, y es ahí donde se pierde la verdadera conexión. La conexión genuina nace del compartir auténtico, del momento en que somos capaces de abrirnos sin miedo al juicio, del momento en que aceptamos ser imperfectos y mostramos nuestra vulnerabilidad. Este miedo a ser malinterpretados y la presión de siempre presentar la mejor versión de nosotros mismos nos alejan de lo que realmente importa, la esencia de nuestras interacciones y la verdadera conexión con el otro. Superar la trampa del análisis excesivo no es una tarea fácil, pero sin duda es un paso esencial para lograr relaciones más auténticas y profundas. El primer paso en este proceso es entender que la verdadera conexión no reside en intentar controlar cada aspecto de la interacción, sino en simplemente ser. Cuando dejamos de lado la necesidad de analizar y controlar, nos permitimos vivir el momento y conectarnos con los demás de manera más genuina y espontánea. El poder de simplemente ser es algo a menudo subestimado.
En lugar de estar obsesionados con lo que los demás podrían estar pensando o con cómo estamos siendo percibidos, podemos concentrarnos en ser auténticos con lo que sentimos y expresamos. Esto significa estar dispuestos a ser vulnerables, a mostrar quiénes somos realmente, sin las máscaras de perfección que frecuentemente usamos. Cuando logramos hacer esto, creamos espacio para que los demás también se sientan seguros de mostrar sus propias vulnerabilidades. Y es de este intercambio verdadero que surgen las conexiones más profundas. Otro paso importante es aprender a aceptar la imperfección. Nadie es perfecto, y tratar de ser siempre el ideal en las interacciones solo nos aleja de la realidad. Todos cometemos errores, y es precisamente en esos momentos cuando la autenticidad se destaca. Al aceptar que no todo tiene que ser perfecto, y que los fallos son una parte natural de la vida, comenzamos a crear relaciones más libres y espontáneas. Aceptar la imperfección es liberar la presión de agradar a toda costa, y permitir que el otro también sea imperfecto, creando un ambiente de aceptación mutua. Para comenzar a disminuir el análisis excesivo, es crucial desafiar la autocrítica. Empieza a cuestionar los pensamientos negativos y las dudas que surgen durante las interacciones sociales. Muchas veces, estos pensamientos son infundados y están basados en miedos irreales. Al reconocerlos y no darles poder, puedes comenzar a liberarlos, enfocándote más en lo que realmente está sucediendo en el momento. Respirar profundamente, observar la reacción del otro, sin intentar analizarla de inmediato, y permitir que la conversación fluya naturalmente, son excelentes ejercicios para reducir la tensión que crea el análisis excesivo. Finalmente, la clave para superar esta trampa es la práctica constante de estar presente. Cuando empiezas a concentrarte más en el momento, tu atención se desplaza de la autocrítica a un intercambio emocional genuino. Al escuchar e interactuar sin prisas por juzgar o controlar, creas un espacio más libre y genuino para la conexión. Superar el análisis excesivo puede parecer un desafío, pero es un proceso transformador. Cuando comenzamos a liberarnos de esta trampa, descubrimos el poder de ser quienes realmente somos, sin el peso de las expectativas y miedos. Y, al hacer esto, damos a los demás la oportunidad de conectarse con nosotros de forma verdadera y profunda. A medida que reflexionamos sobre todo lo que hemos discutido, queda claro que la trampa del análisis excesivo no solo es un obstáculo en nuestras interacciones sociales, sino una barrera para nuestra propia felicidad y autenticidad. Cuando intentamos controlar y entender demasiado, dejamos de conectarnos de manera genuina, alejándonos no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. La buena noticia es que el cambio es posible. El camino hacia la autenticidad comienza con el simple acto de dejar de analizar todo el tiempo y empezar a vivir el momento. Cuando dejamos de buscar la perfección en nuestras interacciones, podemos ser más presentes, más vulnerables y más verdaderos. Y al hacer esto, creamos relaciones más profundas y significativas. Aceptar que no podemos controlar la percepción de los demás y que la imperfección forma parte del viaje nos permite respirar con más ligereza y liberarnos de la presión constante. La verdadera conexión no viene del intento de agradar o de ser perfecto, sino de la disposición a ser quienes realmente somos, con todas nuestras fallas, miedos e inseguridades. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo podrías ser más libre en tus interacciones? ¿Cómo sería si, en lugar de buscar siempre el mejor ángulo o la reacción perfecta, simplemente fueras tú mismo, sin miedos o barreras? Este es el último invitado. La verdadera libertad y las relaciones más auténticas surgen cuando dejamos de preocuparnos por controlar todo y empezamos a abrazar la vulnerabilidad. Todos estamos en un viaje de autodescubrimiento, y la verdadera conexión solo sucede cuando nos permitimos ser imperfectos, reales y presentes. No hay nada más poderoso que simplemente ser tú mismo, sin miedos, sin máscaras. Y al hacerlo, te permites conectar profundamente con el mundo a tu alrededor de una manera que nunca imaginaste que fuera posible.